Hermanos, buenos días. Es un gusto poder estar nuevamente con ustedes este hermoso domingo. Voy a pedir que antes de comenzar con este tiempo inclinemos nuestro rostro. Vamos a dejar todo esto en manos de nuestro Dios. Padre eterno, qué gran bendición, qué gran gozo es poder estar en comunión contigo. Por lo tanto, Padre, ahora que estamos a punto de aproximarnos a ti como iglesia, te pedimos primeramente que si en alguno de nosotros hubiera algún pecado, Señor, alguna raíz de amargura, algún resentimiento, alguna actitud que no te sea agradable a ti, que tu Santo Espíritu nos mueva al arrepentimiento, Señor, que confesemos nuestro pecado, lo pongamos en tus manos para ser perdonados y de esta manera podamos acercarnos nosotros con un corazón limpio, dispuesto a alabarte, dispuesto a ser edificados, Señor. Y Padre, que de esta manera, al aprender lo que tú tienes para nosotros el día de hoy, lo reflejemos al mundo, Señor, porque al hacerlo, te reflejamos a ti, Señor. Y eso es lo que queremos, ser embajadores de tu palabra. Padre, te damos las gracias porque por la bendita sangre de tu Hijo Jesucristo, el día de hoy nos podemos llamar hermanos. Y Señor, gracias por tu Santo Espíritu que mora en nosotros. Gracias, Padre, porque un día en el futuro, nosotros estaremos contigo por siempre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Voy a pedir que vayan a sus Biblias al Salmo número 71, el libro de los Salmos que está más o menos a la mitad de sus Biblias, Salmo número 71. Y dice de la siguiente manera el Salmo: En ti, oh Jehová, me he refugiado, no sea yo avergonzado jamás. Socórreme y líbrame en tu justicia, inclina tu oído y sálvame. Sé para mí una roca de refugio, a donde recurra yo continuamente. Tú has dado mandamiento para salvarme, porque tú eres mi roca y mi fortaleza. Hermanos, estos primeros 3 versículos son muy hermosos, porque nos hablan de dónde debemos buscar nosotros el socorro, dónde debemos buscar el auxilio, cuando los problemas son tantos y tan grandes que simple y sencillamente ya no podemos. Dios permite que esto ocurra, porque de esta manera nos damos cuenta toda la necesidad que tenemos de Él, porque de esta manera nos damos cuenta que sin Dios nosotros no podríamos vivir, nosotros no duraríamos nada en este mundo de no ser por su misericordia y por su gracia. En este salmo el salmista, el escritor, está pidiéndole a Dios ayuda, y eso es justo lo que nosotros debemos hacer en situaciones como la que estamos viviendo en este momento, doblar nuestras rodillas y decirle: Señor, yo no puedo, Señor, ya me cansé, Señor, traté de hacerlo en mis fuerzas, pero fue un error, debí intentarlo en las tuyas. ¿Y sabes qué es lo hermoso de Dios? Que Dios responde, y responde siempre más allá de lo que tú le pides. A Dios le gusta mucho que cuando sus hijos le piden migajas, Él les da el pan entero, porque los ama, porque nos ama, porque somos sus hijos. Nos amó tanto, hermanos, que dio a su Hijo Jesucristo para morir por nosotros. Y por eso el día de hoy, no solamente nos hemos librado de la condenación, sino que este mundo puede golpearnos con todo, pero no puede derribarnos, porque nosotros estamos sostenidos por el Creador del universo. Hermanos, con esto en mente, le pido ahora al grupo de alabanza que pase aquí. Vamos a tener el primer bloque. Número 13, GA, te daré lo mejor. Hoy ante tu altar nuestras coronas, queremos darte lo mejor de nuestras vidas. Te entregaré mi amor entero, los sueños que logré alcanzar. Te daré lo mejor de mi vida. Te daré lo mejor cada día. Será mucho más que una canción, mi obediencia es mi mejor adoración. Traemos hoy ante tu altar nuestras coronas. Queremos darte lo mejor de nuestras vidas.
daremos solo las primicias, pues tú mereces lo mejor. Te daré lo mejor de mi vida, te daré lo mejor cada día. Será mucho más que una canción, mi obediencia es mi mejor adoración. Te daré lo mejor de mi vida, te daré lo mejor cada día. Será mucho más que una canción, mi obediencia es mi mejor adoración. Te daré lo mejor de mí, te daré lo mejor de mí, te daré lo mejor. Número 15Ga, levántate y sálvame, Señor. Levántate y sálvame, Señor. Levántate y sálvame, Señor. Tú has vencido a todos mis enemigos y los dientes de los perversos quebrantaste. Levántate y sálvame, Señor. Levántate y sálvame, Señor. Tú has vencido a todos mis enemigos y los dientes de los perversos quebrantaste. La salvación es de nuestro Dios. La salvación es de nuestro Dios. La salvación es de nuestro Dios. Y sobre su pueblo su bendición. Levántate y sálvame, Señor. Levántate y sálvame, Señor. Tú has vencido a todos mis enemigos y los dientes de los perversos quebrantaste. La salvación es de nuestro Dios. La salvación es de nuestro Dios. La salvación es de nuestro Dios. Y sobre su pueblo su bendición. Número 53Ga, eres el Rey. Eres el Rey infinito en poder, eres el Rey de los cielos. Seré para él siervo fiel, pues mi vida compró con su amor. Eres el Rey, lo confiesa mi ser, eres el Rey de los siglos. Mi vida la rindo a tus pies, eres Rey sobre mi corazón. Eres el Rey, eres el Rey, eres el Rey de mi vida. Eres el Rey, eres el Rey, reinas con autoridad. Tu reino eterno es, tu trono el cielo es. Eres el Rey que viene a su pueblo a llevar
Eres el Rey infinito en poder, eres el Rey de los cielos. Seré para él siervo fiel, pues mi vida compró con su amor. Eres el Rey, lo confiesa mi ser, eres el Rey de los siglos. Mi vida la rindo a sus pies, eres Rey sobre mi corazón. Eres el Rey, eres el Rey, eres el Rey de mi vida. Eres el Rey, eres el Rey, reinas con autoridad. Tu reino eterno es, tu trono el cielo es. Eres el Rey que viene a su pueblo a llevar. Número 57 GA, Señor Jesús. Señor, Señor Jesús, yo sé que tú eres grande, yo sé que tú eres fuerte, Señor, Señor Jesús. Señor, Señor Jesús, yo sé que tú eres grande, yo sé que tú eres fuerte, Señor, Señor Jesús. Gloria a ti yo daré, gloria, lo haré eternamente. Te daré por siempre gloria, Señor, Señor Jesús. Señor, Señor Jesús, yo sé que tú eres grande, yo sé que tú eres fuerte, Señor, Señor Jesús. Señor, Señor Jesús, yo sé que tú eres grande, yo sé que tú eres fuerte, Señor, Señor Jesús. Gloria a ti yo daré, gloria, lo haré eternamente. Te daré por siempre gloria, Señor, Señor Jesús. Gloria a ti yo daré, gloria, lo haré eternamente. Te daré por siempre gloria, Señor, Señor Jesús. Señor, Señor Jesús.
Hermanos, buenos días nuevamente. Vamos a orar para comenzar con este tiempo de predicación. Padre, cuántas gracias te damos, Señor, porque nos tienes con bien aquí, Señor, este grupo de hijos tuyos. Te pedimos, Padre, que ahora que estamos a punto de aproximarnos a tu palabra, primeramente, sea con un corazón dispuesto a aprender, pero sobre todo, Señor, con el corazón y la mente dispuestos a poner en práctica. Te pedimos, Padre, para que lo que vayamos a estudiar el día de hoy sea para edificación nuestra, Señor, y que todo lo que siga, Señor, que todo lo que se haga sea para tu gloria y honra. Gracias, Padre, porque tú nos dejaste tu palabra y porque, Señor, en tu infinita bondad, Señor, tú nos permites servirte, tú nos permites darte la gloria, Señor, pero sobre todo tú nos permites tener comunión contigo, Señor. Gracias por todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, vamos a comenzar con el pasaje del día de hoy. El pasaje del día de hoy es Romanos 8. Romanos capítulo 8 dice de la siguiente manera: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Hermanos, este pasaje está en Romanos, y Romanos es el testamento teológico de Pablo. Romanos tiene una profundidad teológica tremenda, pero no por eso quiere decir que no pueda ser aplicable a la vida diaria, que no pueda ser aplicable a las situaciones que estamos nosotros día con día enfrentando. Primero el versículo 1 nos dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Los capítulos anteriores de Romanos nos han estado hablando acerca de los requisitos para ser salvo. Nos mostró Pablo en esos capítulos anteriores, primero, que ningún hombre puede alegar delante de Dios el no haber pecado. Todos, absolutamente todos los seres humanos han pecado. Y el resultado del pecado es, primero, la muerte espiritual, es decir, la separación del hombre con Dios. El hombre no puede tener comunión con Dios porque está muerto espiritualmente. Segundo, la muerte física. La enfermedad y la muerte entraron a este mundo por el pecado. Y nuestros cuerpos se deterioran y terminan muriendo. Y tercero, que es el peor de todos, la muerte eterna. Si la muerte espiritual era la separación del hombre con Dios, la muerte eterna es la separación del hombre con Dios, pero ahora para siempre. No hay una posibilidad ya de redención. La muerte eterna, hermanos, es el infierno. Entonces Pablo nos dice, nos va razonando y nos dice: el hombre pecó y el pecado lo separó de Dios y lo lleva a la condenación. ¿Cómo se da cuenta el hombre de su pecado? Porque Dios dio la ley. Y la ley nos mostró lo que era bueno, la ley nos mostró cuál era el estándar que Dios pedía para estar en su presencia. Pero también nos mostró que por mucho que nos esforzáramos, no podíamos cumplir con ese estándar. Por tanto, Dios mandó a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros. Y por fe, al momento de recibirle, al momento de creer como nuestro Señor y Salvador, somos salvos. Así empieza el capítulo 8, hermanos. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, es decir, aquellos que lo han recibido como Señor y Salvador. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Este primer versículo nos da una característica del verdadero creyente. Aquí vamos a hablar del verdadero creyente. Es muy triste
que como cristianos tengamos que decir verdadero y falso creyente, cuando la verdad la palabra cristiano debería bastar para decir soy un creyente. Pero la realidad es que hay tantos cristianos carnales, hay tantos cristianos que solo lo son de labios para afuera, que es necesario hacer la aclaración. El verdadero creyente, dice aquí Pablo, no anda conforme a la carne. La carne es todos esos impulsos que tenemos nosotros como seres humanos de hacer lo contrario a lo que Dios dice. Si Dios dice no robarás, la carne nos dice tómalo, que nadie te está viendo. Si Dios dice no dirás malas palabras, la carne nos dice todo mundo lo hace, ¿por qué tú no? Entonces, hermanos, nosotros como verdaderos creyentes no debemos andar conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. En una predicación pasada ya hablábamos acerca de lo que son las obras de la carne y lo que son los frutos del Espíritu. Nótese, las obras de la carne contrastan con los frutos del Espíritu. Y las obras de la carne están de acuerdo a lo que el mundo predica el día de hoy. Y de hecho a lo que el mundo ha predicado a lo largo de toda su historia. Las obras de la carne siempre van a ser contrarias a lo que Dios dice, a lo que Dios manda. Son contrarias a lo que a Dios le agrada. Pero el fruto del Espíritu son aquellos frutos que el Espíritu Santo va dando en ti cuando tú le permites trabajar en tu vida. Aclaremos algo. Hay dos conceptos que son muy importantes aquí. Primero, la morada del Espíritu Santo. ¿Cuándo ocurre esto? Cuando tú creíste en Cristo, el Espíritu Santo llegó a morar en tu corazón. Es un sello de que ahora eres propiedad de Dios. Pero hay otro concepto que a los cristianos se nos olvida y que deberíamos recordar día tras día. La llenura del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo quiere decir que día a día tú le des el control al Espíritu Santo de tu vida. Es decir, que tú le permitas a Él hacer lo que Él quiera en tu vida. Trabajar de la manera que Él quiera. Y cuando tú le permites al Espíritu Santo hacer esto, los frutos del Espíritu van creciendo. Esa paciencia, esa fe, esa benignidad, todo eso va creciendo. Y esos frutos, contrariamente a las obras de la carne, esos frutos le dan gloria a Dios, le agradan a Dios. Y Dios se goza en que sus hijos muestren no uno ni dos, sino muestren todos, los más que puedan. El objetivo es que muestren todos. Pero hermanos, el mundo es nuestro enemigo. Nosotros como creyentes tenemos tres enemigos. Tenemos a nuestra naturaleza pecaminosa, que nos dice que vayamos en contra de Dios. Tenemos al mundo, que va obviamente en contra de Dios y trata de jalarnos hacia Él. Y tenemos a Satanás, que nos odia, porque Él está condenado por siempre. Nosotros tenemos salvación en Cristo, Él ya no tiene salvación. Satanás nos odia y nos tienta para que pequemos, quiere que pequemos. Entonces, hermanos, por eso hay dos caminos. Podemos andar en el Espíritu, en la carne, haciéndole caso al mundo, a nuestra naturaleza pecaminosa, que es esas intenciones de hacer lo contrario a Dios, haciéndole caso al mundo, haciéndole caso a Satanás, o podemos andar conforme al Espíritu, dejando que Él trabaje en nuestras vidas. Entonces aquí de entrada, el apóstol nos dice, aquellos que escuchan al Espíritu, aquellos que andan conforme al Espíritu, que muestran estos frutos, son agradables a Dios. Ellos son sus hijos. Aquí viene un problema, hermanos. Aquí viene un problema. ¿Qué pasa con un cristiano? ¿Qué pasa con un cristiano que se niega a mostrar los frutos del Espíritu? Bueno, cuando un cristiano se niega a mostrar los frutos del Espíritu en su vida, el problema es que no le está dando el control al Espíritu Santo. ¿Y qué pasa cuando, aparte de no querer mostrar esos frutos, él prefiere las obras del mundo, las obras de la carne? Entonces tenemos un problema, hermanos, porque tenemos o un cristiano carnal, es decir, alguien que le hace más caso a la carne que a Dios, o tenemos un falso creyente, una persona que solo se está haciendo pasar por cristiano, pero en realidad no ha aceptado a Cristo, en realidad está infiltrado en la iglesia, en realidad es un agente de Satanás. Y los agentes de Satanás lo único que quieren es destruir a la iglesia, lo único que quieren es hacerte caer. Hermanos, por eso la Biblia dice, por sus frutos los conoceréis. Un verdadero creyente, un cristiano de verdad, va a mostrar los frutos del Espíritu, va a andar por el Espíritu. Entonces, hermanos, sigue Pablo hablando en el 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús
me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Estos versículos son profundamente teológicos. Nos están diciendo estos versículos, hermanos, que lo que se esperaba de nosotros, por así decirlo, era que llegáramos a ser tan santos, al estándar de Dios. Para eso Dios dio la ley, todos los mandamientos del Antiguo Testamento, todo lo que Dios esperaba de un creyente. Pero ¿sabes una cosa? La ley nos mostró que no podíamos, por más que nos esforzáramos, llegar a ser lo suficientemente santos para estar delante de Dios. Ahora bien, ¿qué pasa? Entonces Dios pone el remedio, manda a su Hijo en semejanza de carne. Cuidado, dicen semejanza, es decir que no era igual. Cuando Jesucristo se encarnó y vino a este mundo, no era igual a nosotros, era diferente en un aspecto, no tenía pecado. Nosotros no podíamos salvarnos a nosotros mismos por nuestra naturaleza pecaminosa, porque nosotros teníamos pecado, pero Jesucristo, al no tener pecado, al ser solo semejante a la carne, semejante en ese aspecto de no tener pecado, puede proveer salvación para nosotros. Porque Él es Dios mismo. Recuerden que cuando Cristo estuvo en esta tierra, se da lo que se llama la unión hipostática, la unión de dos naturalezas, la naturaleza divina, que es la de Dios, y la naturaleza humana, que es la nuestra. Y esto no quiere decir que Jesucristo haya sido 200% o algo así. No, Jesús era 100% humano y era 100% Dios, y por lo tanto no tenía pecado. Y eso hizo que las demandas de la ley pudieran ser satisfechas. ¿Por qué? Porque la ley decía que la paga del pecado era la muerte. Sin derramamiento de sangre no había remisión de pecado. Entonces, cuando en el Antiguo Testamento tú pecabas, tenías que tomar un animalito, sacrificarlo, hacer un derramamiento de sangre para que Dios pudiera cubrir tu pecado. La epístola de Hebreos nos dice que esos sacrificios solamente cubrían el pecado, pero no lo podían quitar. Solo lo cubrían. Pero cuando Jesucristo vino, al ser un cordero perfecto, por ser sin pecado, insisto, Él no cubrió el pecado, Él lo quitó definitivamente. De manera que ahora podemos entrar libremente a la presencia de Dios. Y esto es un privilegio muy grande, hermanos, un privilegio que jamás debemos menospreciar. La gente allá afuera está viviendo toda la situación esta de la pandemia, de la crisis económica que está empezando a ser fuertísima ya. Y la están viviendo sin Cristo, la están viviendo sin esperanzas, la están viviendo al día. Yo sé que ustedes, hermanos, tal vez algunos también están en esta situación, pero hermanos, ustedes tienen una gran bendición, nosotros, tenemos una gran bendición. Nosotros podemos doblar nuestras rodillas y de inmediato estar en la presencia de Dios y decirle: Señor, ya no aguanto. Señor, ya no puedo más. Señor, la situación económica me está apretando demasiado. Señor, la tensión está acabando con mis nervios. No hay nada de malo en hacer eso. Por ser cristiano no tienes que estar sonriendo todo el tiempo. Eso no está en ninguna parte de la Biblia. El gozo es una actitud de vida, no una sonrisa. El gozo proviene en el cristiano de saber que aunque el día esté nublado, el sol sigue ahí. Traduzco, el gozo proviene de saber que aunque tengo problemas, Dios está ahí. Entonces, hermanos, el verdadero cristiano, al andar por medio del Espíritu, también adquiere esta paz. Porque si Jesucristo ya conquistó en el Calvario nuestra salvación, junto con todo eso, vienen añadidas las demás cosas. Ahora bien, dice así: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Hermanos, estos dos versículos nuevamente hacen un contraste entre aquellos que no conocen a Dios y aquellos que sí lo conocen. De aquí en adelante, hermanos, procuraré ya no usar la palabra verdadero creyente y falso creyente, asumiendo que todos los que somos creyentes lo somos verdaderamente y debemos pensar en las cosas del Espíritu y hacer las cosas del Espíritu. Y aquellos que no, es porque no conocen a Cristo, ¿ok? Entonces dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Hermanos,
Una vez un pastor me dijo, aquellas cosas en las que tienes puesto tu corazón es donde normalmente se te va más dinero. Aquellas cosas donde tienes puesto tu corazón son las que más ocupan tu tiempo. Aquellas cosas donde tienes más metido tu corazón son aquellas que normalmente te causan más preocupación. Esto es completamente lógico, pero él lo que trataba de enseñarme, lo que trataba de decirme es que el corazón del cristiano debiera de estar fincado y debiera estar con la mira en Cristo, la mira en ser más como Él. Así que la pregunta obligada es, mi hermano, ¿en qué estás gastando tu dinero? ¿En qué estás ocupando tu tiempo? ¿Y cuáles son las cosas que más te preocupan? Porque respondiendo a estas 3 preguntas vas a poder saber si te estás ocupando del espíritu, de las cosas del espíritu o de las cosas de la carne, de las cosas del mundo. ¿En qué gastas más tu dinero? ¿En qué ocupas más tu tiempo? Y finalmente, ¿cuáles son las cosas que más te preocupan? ¿Por qué estas 3 cosas? ¿Dónde gasto yo más mi dinero? Porque hermanos, cuando llegamos aquí a la iglesia, es muy triste ver que hay hermanos que está la caja de la ofrenda y no sacan la cartera, meten la mano al bolsillo, buscando monedas. Y no trato de ser ofensivo, pero ¿saben una cosa? Dios dice que a Dios hay que darle lo mejor. A los judíos se les pedían las primicias, se les pedía, lo primero de la cosecha, lo mejor. Mi pregunta es para estos hermanos, ¿de verdad estás dando lo mejor? ¿De verdad estás dándole a Dios lo que le corresponde? ¿O le estás dando lo que te sobra? Ahora, alguno me va a contestar, hay hermanos que sacan la cartera y de todas maneras están dando lo que sobra. Estoy completamente de acuerdo, solo ponía un ejemplo. Pero hermanos, lo que trato de decirles es, tu dinero, eres responsable de lo que dejas en la caja de la ofrenda y eres responsable de aquello que te quedas. Para ahorrar, para tus necesidades, para tus gustos también, porque Dios no está peleado con eso. Pero la pregunta aquí es, ¿qué le estás dando a Dios? ¿Ofrenda o limosna? La segunda pregunta era, ¿en qué inviertes más tu tiempo? Muchos me van a decir, bueno, yo vengo a la iglesia y estoy aquí y el resto de la semana pues tengo que trabajar, y te voy a decir que estoy de acuerdo. Pero el hecho de que tú tengas que trabajar o que tengas que estudiar no implica que no seas cristiano esas horas del día. No debemos de pensar que se es cristiano solamente cuando se viene aquí a la iglesia. Se es cristiano las 24 horas del día, los 7 días de la semana, las 52 semanas del año. Entonces, hermanos, mi pregunta es aquí, o la pregunta obligada aquí es, cuando yo estoy trabajando, ¿mi trabajo refleja que soy un hijo de Dios? Porque recuerden que todo lo que hacemos, sea de hecho o de palabra, debe ser hecho como para el Señor y no para los hombres. Cuando yo convivo con mis compañeros de escuela, ¿mi plática refleja que soy un hijo de Dios? Como te das cuenta, el tiempo es básico para demostrar que soy un hijo de Dios. Entonces, ¿en qué inviertes más tu tiempo? ¿En amoldarte a las cosas del mundo, a lo que tus amigos quieren que tú seas, a lo que tus compañeros de trabajo quieren que tú seas? ¿O en cumplir la voluntad de Dios? Y la tercera pregunta que hicimos, es, ¿cuáles son las cosas que más te preocupan? También ya tuvimos una predicación donde hablábamos de Pedro. Pedro que bajó a las aguas cuando Cristo le dijo ven, y pudo caminar hasta que dice la Biblia que vio la tremenda tormenta, los truenos, el viento, la lluvia, le dio miedo y comenzó a hundirse. Primero tuvo mucha fe y bajó y caminó en las aguas, y después su fe titubeó cuando vio la tremenda tormenta. A los cristianos nos pasa algo semejante. Cuando nosotros estamos en medio de la tormenta de problemas, ahorita que está la recesión económica, que está la pandemia, que estamos viendo gente morir, que estamos viendo gente enfermarse, contagiarse, gente irresponsable que no quiere tomar las medidas necesarias para prevenir toda esta enfermedad. Y sabes una cosa, esto preocupa. Pero cuando hicimos la pregunta, ¿qué es lo que más te preocupa?, nos referíamos a aquellas cosas que te quitan el sueño, aquellas cosas en las cuales no puedes dejar de pensar. Si tu mente está en que Dios sigue en control de todo,
cada que tú te hincas, tú estás entrando directamente a la presencia de Dios y le estás pidiendo por toda esta situación, por tu familia, por tus amigos, por tus conocidos, déjame decirte que a pesar de que hay preocupación, estás bien, porque Dios te va a responder. Tienes que acercarte con fe, con humildad. Se vale decirle a Dios: Señor, ya no aguanto, de verdad, Señor, esto me está sobrepasando. Señor, no sé qué voy a hacer. No tengo dinero, tal vez. O tengo un familiar enfermo y no sé qué voy a hacer. No sé qué venga el día de mañana. Pero yo confío en que tú tienes todo en control. Pero si por el contrario solo te estás preocupando y no estás doblando las rodillas para poner todo esto en manos de Dios, estás pecando. Y estás pecando gravemente. Y pecando contra Dios y contra ti, contra Dios, porque a Dios le agrada que pongamos nuestras necesidades en sus manos. Eso es parte del andar en el Espíritu, porque cuando tú oras es el Espíritu Santo el que traduce tu oración. Aquellas cosas que tú no sabes cómo expresarle a Dios, el Espíritu Santo las toma de tu corazón y las pone delante del trono de Dios. El Espíritu Santo traduce esas partes donde el dolor es tan grande a veces que no hayamos palabras para expresarlo, o donde el gozo, la alegría son abrumadoras, y las palabras vienen tanto a nuestra cabeza que no sabemos cuál escoger para decirle a Dios: Señor, eres grande, Señor, eres misericordioso. El Espíritu Santo toma todo eso y lo pone en la presencia de Dios. Él es nuestro traductor. Por eso es parte de andar. Por eso estás pecando contra Dios cuando te niegas a doblar tus rodillas y decirle: Señor, necesito tu ayuda. Pero también pecas contra ti porque Dios está ansioso por abrir sus manos y derramar su bendición. Y esto, hermanos, es muy difícil de creer en momentos como estos. Porque yo sé que todos tenemos necesidades económicas en este momento. Yo sé que todos tenemos preocupaciones. Todos hemos oído de alguien pasar por esta enfermedad. Algunos amigos cercanos, algunos parientes, y a veces hasta vecinos con los que no hablamos mucho, pero de todas maneras, tener la cercanía de la enfermedad lo pone a uno a pensar. Por eso es más importante que aprendas a doblar las rodillas. No peques contra ti mismo negándote el que Dios te pueda bendecir. Y la primera bendición que viene es la paz. El saber que Dios está en control de todo esto, dejar que el Espíritu Santo tome el control y nos dé paz. Y nos diga: tranquilo, porque yo estoy aquí contigo y jamás te dejaré. Pero Señor, y si a mí me toca pasar por en medio de esta crisis, o incluso por la enfermedad, yo estoy contigo y jamás te dejaré. Y tu actitud cambia completamente. Tu actitud cambia completamente. Cuando hablaba con una persona en Estados Unidos, un amigo mío, que es cristiano también, y dice: la actitud es muy diferente cuando el cristiano lo toma de esta manera. Cuando el cristiano no dobla las rodillas y no pone sus necesidades en manos de Dios, especialmente ahora, él piensa: Señor, más bien él piensa: mañana no tengo que comer, y si me enfermo me voy a morir, porque esta cosa es letal. Pero cuando el cristiano dobla las rodillas, su actitud, el Espíritu Santo la cambia de manera de decir: Señor, mañana no tengo que comer, pero tengo fe en que tú proveerás. Tengo fe en que tú de alguna manera me vas a sorprender. Y suena ridículo para la gente del mundo, pero nosotros sabemos que es cierto. Y también cuando piensa: ¿y si me enfermo? ¿Si me da COVID? Su actitud cambia a decir: Señor, si yo llego a pasar por esta enfermedad, es porque en medio de ella tú quieres que yo dé testimonio de ti. Así que prepárame para soportar la prueba y para además llevar a la gente que tiene necesidad de ti a tus pies. El cristiano cambia. Él me decía que una de las cosas, él me platicaba esto porque él tiene una persona que tuvo ese cambio de mente, por así decirlo, y entonces el cambio de mente fue simple y sencillamente: si yo llego a pasar por esto, es porque en el hospital a donde yo vaya hay una persona a la que necesito predicarle. Y su actitud cambia completamente. Ya no es una actitud de miedo, es una actitud de saber: Dios está en control de todo esto y me quiere utilizar. Y me quiere en un lugar determinado, en un momento determinado, para cumplir su voluntad. Y ya no ves a Dios como un tirano cruel que deja a la humanidad en medio de algo así. No, sino como alguien misericordioso, como alguien que tiene en control tu vida
y quiere que hagas algo grande de ella. Y eso, hermanos, es hermoso, de verdad. Son las diferencias de andar en la carne y el espíritu. Andar en el espíritu tiene una recompensa eterna. Andar en la carne, solo la que obtengas aquí en la tierra, sea cual sea esta. Pero la Biblia nos habla de que sí hay una recompensa en el versículo 6. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. El ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Lo que decíamos en este momento. Y cuando la Biblia habla de muerte, hablamos de esos tres tipos de muerte. La muerte espiritual, estar separado de Dios. La muerte eterna, estar separado eternamente de Dios en el infierno. Y finalmente, hermanos, el ocuparse del espíritu, tiene que ver con andar como Él anduvo. La palabra cristiano, la terminación iano, decíamos también en otra predicación, es seguidor de, e implica pisar donde Él pisó y hacer lo que Él hizo. ¿Quiere decir esto que vas a poder hacer milagros? No tanto así, aunque no niego que Dios puede usarte si quiere hacerlo para algo así. Pero andar en el Espíritu es mostrar los frutos del Espíritu y por lo tanto demostrarle al mundo que somos diferentes. El siguiente versículo dice: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Hermanos, aquí entramos a otra diferencia entre aquellos que andan conforme al Espíritu y aquellos que andan conforme a la carne. La primera diferencia tenía que ver con una seguridad contigo, con esa seguridad y esa paz que trae el Espíritu. Pero la segunda diferencia que vemos aquí es que el ocuparse de las cosas de la carne es muerte, ya dijimos, provoca la muerte. El ocuparse de las cosas del Espíritu trae vida y paz. Pero también dice que las cosas de la carne son desagradables a Dios y por lo tanto aquellos que las practican no pueden agradar a Dios. Y una de las cosas que como cristianos debemos de tener en claro es que uno de nuestros objetivos es serle agradables. Procuramos pues, ausentes o presentes, decía Pablo, serle agradables. Entonces, hermanos, como cristiano, otra pregunta que te debes de plantear después de las tres anteriores es: ¿mi vida le es agradable a Dios? Y siempre vas a hallar algo ahí que sabes que no le agrada a Dios, pero no te asustes, no te espantes. ¿Sabes por qué se dice que andar en el Espíritu es mostrar los frutos del Espíritu? Porque los frutos van creciendo, van madurando. Tú no puedes esperar aceptar a Cristo hoy y ser ya 100% santo. La santificación es un proceso de mejora. Es un proceso en el cual tu santificación empieza así y tiene que terminar así. Es un proceso continuo, es un proceso que lleva toda la vida. A eso voy. Cuando en tu vida tú detectas algo que no le es agradable a Dios, te arrepientes, lo desechas, lo cambias, lo transformas por algo que le sea agradable a Dios, estás en ese proceso. ¿Cuándo no estás en ese proceso? Cuando apapachas tu pecado. ¿Qué pasa tú si tomas un pedazo de periódico? Este ejercicio nos lo hicieron en un retiro de jóvenes. Tomas un pedazo de periódico, mójate las manos para que sea más fácil de manipular. Extiéndelo primero, después dóblalo a la mitad. Dóblalo otra vez, vuélvelo a doblar, desdóblalo y extiéndelo. Hazlo bolita y vuélvelo a extender que quede perfectamente liso. Después hazlo rollito, vuélvelo a extender. Así nos hicieron hacerlo varias veces. ¿Qué pasa con tus manos? ¿Cómo quedan? Tus manos quedan manchadas de toda la tinta del periódico. Y eso pasa cuando apapachas tu pecado. Cuando tú te niegas a dejar tu pecado, estás andando en la carne y el resultado es que tus manos están sucias y no le eres agradable a Dios. Cada que tú dejas de apapachar un pecado, cada que tú abandonas un pecado, un rencor, cada que tú arreglas esos problemas que tienen tanto tiempo con tus amigos, con tu familia, con otros hermanos en Cristo, estás siendo agradable a Dios. Es un proceso, hermanos. Pero ese proceso solo se ve estorbado cuando nos negamos, cuando no queremos dejar de apapachar nuestro pecado. Cuando pensamos, Señor, ya cambié todo esto, dame chance de conservar siquiera esto.
Señor, le pido perdón a quien tú quieras, pero menos a él o a ella. No. Él se lo buscó. Señor, y cualquier excusa que pongas. Entonces, hermanos, dice finalmente, mas vosotros, número 9, no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Gama de preguntas, o serie de preguntas. ¿Qué pasa cuando tú crees en Cristo? Viene el Espíritu Santo a morar en ti. Muy bien, eso es un hecho. Pregunta, ¿tú ya creíste en Cristo? Contéstatela tú. Segunda pregunta, si tú ya creíste en Cristo, entonces el Espíritu Santo ya vino a morar en ti. La respuesta debiera ser sí. Y por lo tanto, si el Espíritu ya está morando en ti, la pregunta final es, ¿tu vida lo está reflejando? ¿Tu vida ha cambiado? ¿Estás mostrando cada vez más los frutos del Espíritu o sigues apapachando tu pecado? Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Hermanos, aquí obviamente está refiriéndose también a la resurrección final. Aquel que levantó a Cristo de entre los muertos, también a nosotros nos va a vivificar en el día postrero, dice la Biblia, y vamos a estar con Él, vamos a resucitar, vaya. Pero también aquí dice que vivificará nuestros cuerpos mortales. Eso quiere decir, hermanos, que mientras estemos en esta tierra, no podemos ser inútiles para Dios. Tenemos que buscar darle la gloria a través de servirle. Y en estos momentos, hermanos, la mejor manera de servirle es el compartir su palabra con aquellos que no le conocen. ¿Por qué? Porque nuevamente, hermanos, y ya concluyendo, cerrando, andar en la carne, trae solo muerte. Las tres muertes que hablábamos: la espiritual, separación de Dios; la muerte física, un día te van a enterrar en un panteón; y finalmente la muerte eterna, que es la separación eterna de Dios, es el infierno. Trae estas tres muertes, pero al andar por el Espíritu trae gozo y paz. Aún en medio de todo lo que estamos viviendo, podemos estar seguros que Dios está en control de todo. Pero no solamente eso, también podemos estar seguros, si andamos por el Espíritu, que le estamos siendo agradables. Y al serle agradables, podemos doblar con confianza nuestras rodillas para poner en su presencia todas, absolutamente todas, nuestras angustias, nuestras tribulaciones, nuestras necesidades. Y hermanos, finalmente, una más. Al serle agradables y al poder poner todo esto en sus manos, también estamos en capacidad de desprendernos de toda esa carga para poder servirle, para poder serle útiles, para poder ser embajadores de Él en esta tierra y llevar a más gente al conocimiento de Cristo. Esa es la importancia de andar por el Espíritu. Si no andas por el Espíritu, por muchas buenas intenciones que tengas, mi hermanito, eres un cristiano inútil, eres un lastre. Y se oye muy feo, se oye muy fuerte, pero eso eres. Y un lastre para ti y para los demás que sí queremos trabajar para el Señor. Porque un cristiano que no trabaja para el Señor normalmente se vuelve todo lo contrario, porque es un lastre. Y es el chismoso, es el que divide a las iglesias, es el que nunca tiene tiempo para un ministerio, tú lo sabes. Entonces, hermanos, busquemos dejar de vivir la carne y comencemos a vivir por el Espíritu, para que esos frutos sean patentes en nuestras vidas. Gracias. Señor Dios eterno, cuántas gracias te damos, Padre, porque tu palabra, Señor, tu palabra es tan profunda, pero también tan aplicativa. Y en este momento que nos hemos aproximado a ella, te pedimos un corazón humilde para que la podamos poner en práctica. Y Señor, que todo lo que hemos aprendido el día de hoy, Señor, tengamos la oportunidad de darte la gloria a través de que se vea reflejado en nuestras vidas. Gracias, Padre, por todo esto, por los hermanos que han escuchado este mensaje. Y Señor, te pedimos que en medio de toda esta situación que está viviendo el mundo podamos ser luminares. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias. Número 70GA, con mi Dios.
saltaré los muros. Con mi Dios ejércitos derribaré. Con mi Dios yo saltaré los muros. Con mi Dios ejércitos derribaré. Él adiestra mis manos para la batalla. Puedo tomar con mis manos el arco de bronce. Él es escudo, la roca mía. Él es la fuerza de mi salvación, mi alto refugio, mi fortaleza. Él es libertador. Con mi Dios yo saltaré los muros. Con mi Dios ejércitos derribaré. Con mi Dios yo saltaré los muros. Con mi Dios ejércitos derribaré. Él adiestra mis manos para la batalla. Puedo tomar con mis manos el arco de bronce. Él es escudo, la roca mía. Él es la fuerza de mi salvación, mi alto refugio y mi fortaleza. Él es libertador. Él es libertador. Él es libertador. Número 81 GA, cuando ya se pase lista. Cuando la trompeta suene en aquel día final y que el alba eterna rompa en claridad, cuando los naciones salvas a su patria lleguen ya y que sea pasada lista y he de estar, en aquel día sin nieblas en que muerte ya no habrá y su gloria el Salvador impartirá. Cuando los llamados entren a su celestial hogar y que sea pasada lista y he de estar, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Trabajemos por el Maestro desde el alba al vislumbrar, siempre hablemos de su amor y fiel bondad. Cuando todo aquí perezca y nuestra obra se sella y que sea pasada lista y he de estar, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. En aquel día sin nieblas en que muerte ya no habrá y su gloria el Salvador impartirá, cuando los llamados entren a su celestial hogar y que sea pasada lista y he de estar, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé, a mi nombre yo feliz responderé. Hermanos, hemos llegado hacia el final de este culto. Les agradecemos la atención que han prestado a él y les recordamos que estamos publicando cada 8 días los cultos en línea para que ustedes los puedan ver. Los invitamos a que los vean a la hora normal del culto, 10:30 de la mañana cada domingo, y que sigan orando por nosotros para que este ministerio pueda continuar. Vamos a concluir, hermanos. Dice 2 de Corintios 13:14. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén.
Vamos a orar para ser despedidos. Padre eterno, gracias te damos porque nos has tenido con bien aquí en esta hermosa mañana, y ahora que estamos a punto de partir, te suplicamos que nos lleves con bien a donde cada uno de nosotros tiene que ir, y Señor, que dentro de 8 días vuelvas a reunirnos, Padre, para darte la gloria y la honra que solo tú mereces, porque tú eres, Señor, el creador de todo, y porque tú, Señor, también eres el que mandó a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros, y por su bendita sangre ahora podemos llamarte Padre, y nosotros podemos llamarnos hermanos. Gracias, Padre, por todo esto, y Señor, nuevamente te pedimos por los hermanos, Señor, para que tú los protejas, para que tú los guardes, y que, Señor, dentro de no mucho tiempo podamos ya reunirnos físicamente para alabarte, para glorificarte, Señor, para ser edificados, y también, Señor, porque extrañamos esa comunión como creyentes. Gracias por todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos.